Así eres tú, mi Dios. Así eres tú, mi Señor. Por eso yo te adoro, y entre más te conozco, más te adoro. Y entre más sé de ti, más te adoro. Y entre más estudio tu palabra, más te adoro, más te alabo, más te exalto, más glorifico tu nombre. Te pedimos, Dios presente, porque tú eres Dios presente. Te pedimos que nos hables en esta mañana, mi Dios. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor. Que dirijas tus palabras al centro de nuestro espíritu, nuestra conciencia. Que salgamos de este lugar con un mensaje fresco, nuevo, edificante, que nos sacuda y que nos cambie, Señor. Te rogamos en esta hora, mi Dios, que seas tú en la persona de tu Santo Espíritu y a través de ese instrumento que se dispone a predicar tu palabra, dándonos ese tema magistral, poderoso, bajo tu unción, edificante, Señor. Te lo rogamos en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios. Amén. Muy buen día para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Tomen asiento, por favor. Sí, estamos como... Ahí, está bien, está perfecto. Tú, está perfecto, muy bien, excelente. Título del sermón de hoy, regálemelo. Muy bien, excelente. Un momento. Ya. ¿Cómo es el Evangelio? Ahí lo tiene allá en la pantalla, ¿cierto? El Evangelio, ¿según qué? El Evangelio según Jonás. ¿Qué le dice a usted este título? El Evangelio según Jonás. Estamos acostumbrados a hablar del Evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. Podemos hablar del Evangelio también según Pedro y el Evangelio según Pablo, pues de acuerdo a lo que predicaron ellos, ¿no? Pero cuando hablamos del Evangelio según este personaje, ¿sabe quién es Jonás? ¿Sí? Jonás es un profeta. Muy bien, Jonás es un profeta. ¿Y qué tan buen profeta fue? ¿Qué tan buen profeta fue? Dime, ¿qué hago? Para allá. ¿Así? Está perfecto. Muy bien, ¿qué tan buen profeta fue? Jonás. Sí, entonces fue rebelde. ¿Qué más? ¿Perdón? Selectivo, un profeta selectivo. ¿Un profeta? ¿Mañoso? Ah, voluntarioso. Ok, pero también estaba lleno de mañas, muy bien. Profeta voluntarioso, muy bien. En el ámbito de la Biblia, este profeta se conoce como el profeta pródigo. El profeta pródigo. ¿Qué se le viene a la cabeza? Exacto, el hijo pródigo. ¿Recuerda usted lo que significa la palabra pródigo? Pródigo. En el mismo Lucas capítulo 15 no solamente se habla del hijo pródigo, sino que antes de este pródigo hay otros dos pródigos. Hay otros dos títulos, Lucas 15. Antes de eso se habla de la oveja. Y después de eso se habla de la moneda, ¿se acuerda? La oveja y la moneda. Esto es Lucas capítulo 15, en donde pues perfectamente podemos catalogar Lucas 15 por sus subtítulos como el capítulo de los tres pródigos o de los tres, lo están diciendo, los tres perdidos, muy bien, porque pródigo significa perdido, la oveja perdida y la moneda perdida. Entonces al decir que Jonás es el profeta pródigo, estamos diciendo que Jonás es el profeta perdido, lo cual si usted analiza es sumamente terrible. ¿Por qué terrible? Porque que se pierda, lo entendemos, que la moneda se pierda, lo entendemos. Ahora, que el hijo se pierda, lo entendemos, pero un profeta, un ministro, estamos hablando de un predicador, estamos hablando de un cristiano de mucho tiempo, estamos hablando de una persona que calentó banca durante mucho tiempo y comenzó a predicar en algún momento de su vida, que ese ministro, que ese predicador, que ese que lleva mucho tiempo en la iglesia, que ese que lleva mucho tiempo en el cristianismo, que ese que ya predica, que ya enseña, que ya divulga, que ya publica, que abre la boca para anunciar el evangelio, resulte siendo pródigo, resulte siendo perdido. Es lamentable y es sumamente peligroso. ¿Qué es más peligroso? ¿Que un profeta se pierda o que un hijo se pierda?
Que un profeta se pierda o que una oveja se pierda. Que un profeta se pierda o que una moneda se pierda. ¿Qué es más peligroso? ¿Por qué? Porque el profeta tiene conocimiento y aparte el profeta perdido, ¿qué hace? Arrastra a los demás. Es que la oveja se perdió, pero no arrastró a otra oveja. La moneda se perdió, pero no se llevó al lado un billete. El hijo se perdió y se fue solo. Pero si el profeta se pierde, si el predicador se pierde, no solamente está perdido él, sino está perdido todo aquel que lo sigue, que lo escucha, que asiste a sus reuniones. De eso tenemos que hablar hoy, si el Señor en su gracia nos lo permite, si el tiempo al mismo tiempo, bueno, nos ayuda. Ubíquese por favor en el libro de Jonás, capítulo 1, bienvenido. Jonás capítulo 1. Y vamos a comenzar a analizar esto. Jonás es perdido o es pródigo inicialmente desde el punto de vista doctrinal. Cuando hablamos del punto de vista doctrinal, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo así perdido doctrinalmente hablando? O sea, ¿está perdido en cuanto a qué? ¿En cuanto a? ¿En cuanto a qué? Siga, ¿en cuanto a qué? Doctrina, ¿en cuanto a qué? En cuanto al conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra. Ahora sí lo que estaba diciendo Carolina, aquí. ¿Conocimiento de qué? Lo estabas diciendo. De la voluntad de Dios. Todo esto está incluido dentro de la doctrina. Recuerde que la palabra doctrina viene del término dogma, y el término dogma significa regla. ¿Cuáles son las reglas o los principios que lo rigen a uno como creyente? Las reglas o los principios que lo rigen a uno como un cristiano, como una persona que dice que tiene fe, que tiene emunah, que tiene pistis. Una persona que camina con el ruaj, es decir, con el neuma, o sea, con el Espíritu Santo. La fe tiene reglas. Yo no puedo decir que creo en Dios a mi manera, porque eso de esa manera de la cual hablan allá afuera es un completo subjetivismo. ¿Está buscando de Dios o no está buscando de Dios? ¿Y a qué Dios está buscando? No, yo busco a Dios, pero ¿cuál Dios? El Dios que está en los cielos. ¿Los que están en los cielos? ¿Y al Dios de la Biblia? Sí. ¿Y dice usted que lo busca a su manera? No. Al Dios de la Biblia no se busca a la manera de uno. Al Dios de la Biblia no se adora a la manera de uno. Al Dios de la Biblia no se le ora a la manera de uno. Y al Dios de la Biblia no se le sirve a la manera de uno. Así no funciona. Al Dios de la Biblia se le adora a la manera de Él. ¿Sí? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces yo no me invento mi propia adoración. El Señor ya la estableció. Y al establecer a ese establecimiento de su voluntad es a lo que llamamos nosotros dogma, es decir, regla, es decir, norma o doctrina. A Dios yo no a mi manera. No, la Biblia dice cómo le tengo que orar. Cuando ustedes oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos. Es el bosquejo o el esqueleto que el Señor nos da en cuanto al tema de la oración. Yo tengo que someterme o sujetarme a esa forma de orar. Y si hablamos del servicio, es que yo le sirvo a Dios a mi manera. Eso es lo que pensaba este tipo, que podía servirle a Dios a su manera o a su forma, que podía servirle a Dios cuando él quería. Ahorita analizamos eso más profundamente. Y la Biblia pues no enseña eso. La Biblia enseña todo lo contrario. El servicio es a la manera de Dios, porque Él es el Señor y yo soy y yo le sirvo en el evangelio de su Hijo, y mi servicio tiene que ser en espíritu, y mi servicio tiene que ser sacrificado, y mi servicio tiene que ser todo el tiempo, y tengo que predicar a tiempo, fuera de tiempo, no cuando yo quiera, no cuando se me dé la regalada voluntad de hacerlo, no cuando yo lo quiera aquí en el corazón, como lo tenemos que comenzar a analizar a partir del momento, porque ese es el profeta Jonás, el profeta caprichoso, orgulloso, embustero, necio, que cree que puede hacer las cosas de Dios, pero a su manera. Entonces, bien, tema, el evangelio según Jonás. Jonás está perdido, pródigo, en cuanto a lo doctrinal, en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, en cuanto a su voluntad. Comenzamos analizando los primeros 4 versículos de Jonás capítulo 1. En los primeros 3 versículos encontramos una doctrina de Jonás. Si es doctrina de Jonás, es doctrina
Exacto. Si es doctrina de Jonás, es doctrina de hombre. Siga. Si es doctrina de Jonás, es doctrina. Siga. ¿Es doctrina? Equivocada. Si es doctrina de Jonás, es doctrina errada. Eso es lo que el tipo piensa. Lastimosamente, lo que el tipo piensa y queda plasmado en las páginas de su libro es lo que mucho cristiano en este practica. Y dice, pero Jonás lo hizo. Sí, pero el hecho de que Jonás lo haya dicho o lo haya hecho no quiere decir que está bien. Tengo que tener el suficiente discernimiento como para saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Qué personaje de la Biblia hizo bien y qué personaje de la Biblia hizo mal. Para eso es el discernimiento. El versículo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Eso quiere decir que el Señor a Jonás le habló. Eso. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. No, eso quiere decir que Dios a Jonás le habló. Dios a Jonás le habla. ¿Por qué Dios a Jonás le habla? La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué Dios le habla a Jonás? Porque Jonás hace parte de su rebaño. Solamente que en el rebaño de Dios usted va a encontrar individuos como Jonás. Individuos que son ovejas, pero se comportan como unas completas cabras. Ellos dan pata, dan puño, mordisquean, empujan a las demás, agreden a las demás. Son voluntariosas, necias, caprichosas. ¿Cuál es el carácter de la oveja? Sí, tonto y todo lo que quiera, pero mansa. Mientras que la cabra no es. Aquí nos encontramos con una oveja que tiene un problema mental. Porque es oveja, pero se cree cabra. Entonces, miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 2. Levántate y ve a Nínive. Versículo 1, por favor, y lo conectamos. Listo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, versículo 2. Levántate y ve a Nínive. ¿Cuál es la instrucción? Levántate y ¿qué? Y ve a Nínive. Levántate, note. Levántate. ¿Por qué tiene que decir levántate? Literalice. Primero literalice, porque estaba. Sí, es literalice. ¿Estaba? Muy bien, entonces usted me dice, si estamos literalizando desde el punto de vista físico, y yo le digo a usted levántese, es porque usted está. Sí, entonces está acostado. Le encanta esto a Jonás de estar acostado, o está sentado. Si yo le digo levántese, también, ¿qué? Muévase, le estoy diciendo muévase. Muy bien. Si yo le digo levántate desde el punto de vista psicológico, o sea de las emociones, o sea de la mente, es porque ¿cómo está el profeta? Pero ¿cómo está? Adentro. ¿Cómo está? En el corazón. Muy bien. Entonces está desanimado. Es un profeta que anda desanimado, es un profeta que anda como. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Perdón? Es un individuo que está en un completo desánimo, en una completa desmotivación. El tipo de pronto no entiende ni por qué, pero el Señor viene con esa palabra precisamente a levantarlo. Porque es que ninguno se va a animar, ninguno se va a motivar, ninguno va a querer moverse en cuanto a las cosas de Dios si no se pone a qué. Versículo 2, si no se pone a qué. ¿A qué? Si no se pone a qué. ¿A qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido delante de mí. ¿Cómo levantamos al profeta? La única manera de levantarla al profeta es decirle, vaya y qué. Vaya y predique. Créame, de la única manera como uno no cae en depresión espiritual, de la única manera como uno no cae en tristeza, en soledad, en desmotivación, en desilusión, es estando continuamente sirviendo. O sea, ocupadito en las cosas del Espíritu, es decir, ocupadito en la predicación del Evangelio, haciendo algo para que el Evangelio se extienda por donde quiera que nosotros vayamos. Entonces, ¿por qué el profeta está ahí sentado? ¿Por qué está acostado? ¿Por qué está inactivo? El individuo no ha entendido cosas relacionadas con el tema del servicio. Mejor dicho, el cristianismo de Jonás es un cristianismo de banca, de silla.
A él le encanta el cristianismo de banca, le encanta el cristianismo de silla. Él cree que eso es cristianismo. Ojo, que son las doctrinas erradas de Jonás. Él cree que el cristianismo es banca. Él cree que el cristianismo es culto. Él cree que el cristianismo es sentarse, escuchar palabra, decir amén y ya. Eso fue mi cristianismo. El cristianismo es más allá. La iglesia es un lugar de instrucción. Yo vengo a instruirme, yo vengo a capacitarme. Yo vengo para que Dios me habilite. ¿Para qué? Para ir a servirle a Dios. El verdadero cristianismo comienza, despedimos y usted se va para su casa. Eso es el verdadero cristianismo. Mientras tanto estamos en el aula. Mientras tanto estamos en el salón de clases. Mientras tanto estamos nosotros recibiendo cátedra. Pero donde practicamos la cátedra es donde. Es allá afuera. La Biblia dice que una luz no se puede esconder debajo de un almud. Aquí estamos dentro del almud. Sino que la luz tiene que alumbrar a todos los hombres. ¿Cuándo alumbramos a todos los hombres? No aquí encerrados. Alumbramos a todos los hombres, ¿es dónde? Allá afuera es donde alumbramos a todos los hombres. Ese es el cristianismo de Jonás. Présteme atención. Es el mismo cristianismo de un personaje en la Sagrada Escritura que en el primer viaje misionero dejó tirado a Pablo y a Bernabé. No quiso más porque le pareció que eso era muy difícil. ¿Quién? Juan Marcos. Es el mismo cristianismo de Juan Marcos. Y usted habla con algunos cristianos y entonces dice, miren, en el cristianismo hay que hacer esto y esto y esto. Celio, no, eso no va conmigo, se me hace muy difícil, es muy sacrificial. Hay que dar demasiado. Entonces, ¿qué clase de cristianismo quiere usted? El quita ahí, el del conformismo. Mueva, que nadie le diga, levántese y vaya, haga algo. O sea, es un cristianismo a mi gusto. ¿Y qué piensa usted de un cristianismo a mi gusto? ¿Eso es cristianismo? Está equivocado. Eso no es cristianismo. Porque tenemos nosotros que seguir el ejemplo de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Dígame, ¿qué parte de la vida del Señor Jesucristo fue cómoda? Ninguna. Ninguna. Él tuvo que incomodarse 100% para lograr salvar mi alma. Es un cristianismo que incomoda, es un cristianismo que con cardos y espinos. Es la voluntad de Dios que a uno lo manda a ir a un lugar que uno no quiere ir, a hacer cosas que uno no quiere ir, entre gente que probablemente a uno no le guste. Pero ese es el verdadero cristianismo. Yo no puedo escoger qué clase de cristianismo quiero vivir, porque solamente hay un evangelio, dice Gálatas capítulo 1, por lo tanto solamente hay un cristianismo. No hay dos evangelios y no hay dos clases de cristianismo. El cristianismo de Juan Marcos está totalmente equivocado. Y la contracara de Juan Marcos vendría siendo ¿quién? El pelado que reclutaron en Listra en el segundo viaje misionero, que lo agarraron inmediatamente a la circuncisión siendo grande, que era hijo de una judía y de padre griego, y se lo cargaron, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero, lo pusieron a predicar por donde iba, lo prepararon y después terminó siendo el pastor principal de la iglesia de Éfeso. ¿A quién me estoy? A Timoteo. El cristianismo de Timoteo, ese sí es el cristianismo, porque es el cristianismo que lo obliga a uno a ¿qué? A moverse. Pero Timoteo se congregaba, sí, claro, pero entendía la congregación de una manera diferente. Entendía el momento de congregarse como el momento de ¿qué? De capacitarse, mientras que Juan Marcos entiende el cristianismo como, o entiende la congregación como lo único que tiene que hacer, como lo único que tiene que hacer en su vida con Dios. Entonces se sentó en esa banca y sale de ahí sintiendo que ya cumplió. ¿Ya cumplió? ¿Cumplió con quién? ¿Cumplió en qué aspecto? El que está cumpliendo, ¿quién es? Timoteo, no Juan Marcos. Pero cree que haciendo lo que le place, hasta donde quiere, de manera caprichosa, de acuerdo a su agenda, tiempo, voluntad, corazón, noción, perspectiva, idea de lo que puede ser la vida con Dios. Yo ya cumplí. Porque ya hice lo que yo determiné que yo tenía que hacer. No es mi determinación, es la de Dios. No es hasta donde yo quiera, es hasta donde Dios me mande, hasta donde Dios me lleve. Levántate y ¿qué? Y ve a Nínive. Note que estamos hablando de estas tres cosas. Estamos hablando de un lugar, estamos hablando de una acción y estamos hablando de unas personas.
Lastimosamente, en la perspectiva de Jonás, a ese lugar él, Nínive, excelente, a ese lugar él no quiere ir. Muy bien. Predicar él no lo quiere hacer. Y cuando piensan los ninivitas, con esas personas él no quiere tener ninguna clase de relación. Entonces, ¿qué quiere hacer? Diría Jonás, yo quiero predicar cuando yo quiera, donde yo quiera, allí ir a hacer lo que yo quiera entre la gente que yo quiera, los que me caigan bien. ¿Cómo le parece esa doctrina de Jonás? ¿Qué tal el evangelio según Jonás? ¿Qué tal ese evangelio? Si el cristianismo fuera así, sería una delicia. ¿Para qué? Para la carne. Lastimosamente el cristianismo es totalmente lo contrario, mi querido Juan Marcos, si hay aquí algún Juan Marcos presente. Lastimosamente el cristianismo es totalmente lo contrario, mi querido Jonás, si hay aquí algún Jonás presente. Me he dicho Jonás, no Jonás, porque ese no es el cristianismo. El cristianismo es otra cosa completamente diferente. El cristianismo me envía a mí a un lugar que yo no quiero ir, a ejecutar una acción que yo no quiero realizar y entre personas que probablemente a mí no me gusten. ¿Por qué no me gustan? Porque piensan, porque sienten, porque hablan, porque se comportan, porque miran, porque yo quiero que todo el mundo sea como yo. Ese es Jonás. Es el evangelio según Jonás. Jonás quiere que todo el mundo sea como él, porque es que el prototipo que él tiene de perfección es ¿quién? Él mismo. Le repito, el prototipo que tiene Jonás de perfección es el mismo. Quiere que todos los demás sean como él y si encuentra a alguien que no piensa como él, pues él quiere todo fácil. Jonás es un facilista. Es un facilista. Un facilista. Hay que servirle a Dios. Ay, sí. Lástima el tiempo. ¿De quién es el tiempo? ¿Quién le da el tiempo? ¿Quién le da la vida para que haga ese marco de tiempo? ¿El tiempo es suyo? ¿La vida es suya? ¿Usted se dio la vida a sí mismo? ¿Usted se pertenece a sí mismo? Y si ni siquiera se pertenece a sí mismo, ¿le pertenecen sus hijos? No, los hijos son herencia de Jehová. ¿Le pertenecen sus bienes materiales? ¿Quién le dio ese bonito matrimonio que usted dice tener y que tanto tiene que... muy bien. ¿Quién le dio esa vida que usted dice tener? ¿Quién le dio esos bienes materiales, esa posibilidad, ese poder económico? Gloria a Dios por eso. ¿Quién? ¿Quién se lo dio? Dios. Muy bien. ¿Qué nos pertenece? Nada. Cuando el Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Eso es Isaías capítulo 6. ¿Qué responde Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Isaías es completamente diferente a Jonás, ¿no? O sea, a Isaías lo único que hay que hacer es sugerir. ¿Sí? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dice el Señor. No le está diciendo Isaías, vaya, sino, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías que está escuchando dice, yo, igualito a Jonás. Completamente diferente a Jonás. Porque a Jonás no le puede decir, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Porque Jonás como es, se hace el bobo, se hace el sordo, se hace el desentendido, se hace el que no entiende, se hace el loco, se hace el, sí, si yo le digo se hace el pendejo, ¿usted me lo entiende? ¿Sí? ¿Sí? El de la oreja mocha, pero si yo le digo se hace el pendejo, ¿usted me lo entiende? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Pero significa lo mismo en Australia, en México, en Estados Unidos y en España. Aquí, hacerse el pendejo quiere decir que escuchó bien, pero se hizo el que eso no es para él. ¿Conoce algún cristiano así? Sí lo hay, sí lo hay. Espero no sea el espejo hablándome a mí y el espejo diciéndome, sí, usted, que escucha y se hace porque la tarea, porque el reto se le hace demasiado pesado. Es que eso es, demasiado pesado. Porque es que me va a ¿qué? Me va a incomodar. O sea que Jonás es un profeta cómodo, facilista, cómodo. Eso es difícil. Yo no quiero incomodarme, así que muy bien, es que si se haga la obra aquí dentro de mí, mira, con algunos, así se haga la obra dentro de su casa, ni van. Ahí son de Jonases.
levántate. ¿Y qué? Ve a Nínive, aquella gran ciudad. El reto es, como se puede dar cuenta, grande, gran ciudad. El reto es grande, el proyecto es grande, el ministerio es grande. Muy bien, gran ciudad. Y pregona contra ella. ¿Qué tenía que ir a hacer? Pero pregona contra ella. ¿Qué tenía que hacer? Muy bien. Porque Nínive estaba de pecado hasta la corona. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ir a pregonar contra ella. Tiene que ir a hablar en contra de los pecados que los ninivitas están practicando. Entonces, ¿en qué consiste la predicación? Pues la predicación consiste en llega a un lugar y el lugar está plagado. Miren lo difícil del tema. Por eso a Jonás no le gusta. Porque si el lugar está plagado de prostitución, por ejemplo, yo tengo que ir allí a hablar, la frase, a hablar o a pregonar en contra de eso. ¿Qué tan fácil es eso? En contra de. No es ir a decirle a todo el mundo, todos ustedes son maravillosos, todos son geniales, hay un campeón dentro de ti, ¿sí? Hay un vencedor en tu interior. Porque ellos van a decir, bueno, maravilloso, Dios los quiere como son, los acepta como son y no los quiere cambiar. ¡Genial! Esa es la clase de evangelio que se predica actualmente. Por eso la gente se pone a predicar, pero lo que están predicando son cosas que evidentemente no son. La verdadera predicación tiene que ver con un pregón. Y es un pregón en contra de la corriente de este mundo. Ahora imagínense un lugar plagado de drogadicción. ¿Qué tiene que hacer Jonás? Ir contra de. Ahora un lugar plagado de adulterio y fornicación. ¿Qué tiene que hacer? Lo mismo. Un lugar plagado de alcoholismo. ¿Qué tiene que hacer? Lo mismo. De indigencia. Lo mismo. De miseria. Lo mismo. Es hablar en contra de el pecado. El pecado predominante. El pecado que reina en determinado lugar. Ahora Jonás comienza a relacionar en su cabeza. Nínive, la capital del imperio asirio. Los asirios eran brutales. Los ninivitas eran peor. O sea, esa gente es brava. Y como la gente es brava, yo tengo que ir a pregonar en contra del pecado de ellos. Esta gente de Nínive, yo tengo que ir a pregonar en contra del pecado que ellos practican. Muy bien. O sea que aparte de ser facilista, aparte de ser cómodo, es un profeta ¿cómo? Es un profeta cobarde. ¿Conoce algún cristiano facilista, cómodo y cobarde? Bien lo puede llamar Jonás. Este actúa de acuerdo a su facilismo, comodidad y cobardía. Ya, yo por ahí no me meto, eso es sumamente peligroso. El Señor Jesucristo, ¿dónde se metió? ¿Y cuánto le costó? Se metió en medio de una jaula de ratas, me refiero a nosotros los seres humanos. ¿Y qué hicimos nosotros con él? Lo matamos, así. Se incomodó por nosotros. Lo que dice la Sagrada Escritura, el Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. ¿Qué quiere decir? Que se incomodó, se despojó de sí mismo, haciéndose hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Se incomodó o no se incomodó? Se incomodó. ¿Cuándo puso un pero? ¿Cuándo dijo ahorita no tengo tiempo? Cuando dijo no porque es que eso me va a doler? Dio su vida como un sacrificio perfecto. ¿Consiste el cristianismo? El cristianismo consiste en seguir el ejemplo ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Muy bien. Pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Quiere decir que los ninivitas estaban de pecado ¿hasta dónde? Hasta la coronilla, ya. Y cuando una ciudad está llena de pecado, gran ciudad, cuando una ciudad está llena de pecado, ¿qué hace el Señor en su misericordia? Excelente. Cuando una ciudad está llena de pecado, cuando una ciudad está plagada de pecado hasta la coronilla, el Señor va por un Jonás. O sea, va por un profeta, va por un predicador y le dice vaya y pregone contra ella. ¿Por qué? ¿Porque el Señor odia la ciudad? No, porque el Señor odia el pecado y quiere salvar a los ciudadanos, salvar a la gente, pero no lo puede hacer a menos que vaya alguien y predique. Por eso la necesidad de un Jonás.
Jonás es mala persona, es un mal tipo, es un mal cristiano. Por donde usted lo mire, ese tipo es lo peor. Es un mal cristiano, es un mal creyente, es un mal predicador. Cuando va a Nínive, va y predica a las patadas. No hay cariño, no hay amor, no hay diplomacia. Él quiere que todo el mundo se muera. Y al final, en el último capítulo, dice que la misericordia de Dios obró con ese sermón tan mal dado, con esa predicación tan mal, tan sin amor, tan sin misericordia, tan sin gracia, bondad. El Señor obró en el corazón de esa gente y lo salvó. O sea que los ninivitas fueron salvos a pesar de Jonás. Qué terrible. Y aquí es donde vemos nosotros que lo que realmente obra, lo que es realmente efectivo no es el predicador, sino ¿quién? Sino eso, sino la palabra. El dabar, eso es lo realmente efectivo. El predicador, usted puede, pero si el dabar sale por su boca, el dabar. Pero es que predicó a las patadas, de mala manera, sin amor, casi que humillando, casi que maldiciendo, casi que insultando, agrediendo, violentando a la gente. Y aún así la misericordia del Señor tomó esa palabra y salvó al que estaba perdido. ¿A qué voy? Aquí hay mucho cristiano que dice: yo no predico porque no me siento preparado. ¡Puf! ¿Qué tan preparado estaba Jonás? ¿Qué tan buen predicador? ¿Qué tanta homilética manejaba? ¿Qué tanta oratoria? ¿Qué tanta exégesis? ¿Qué tanta hermenéutica? Dígame. ¿Qué tanta apologética? ¿Sí? ¿Qué tan magistral era su sermón? Dígame. ¿Qué tan convincente? Convincente nada. Ese tipo no tenía nada de eso. Estaba preparado. Aquí en este lugar hay gente que está mejor preparada que Jonás, pero 100%. Y aún así es gente que le dice a uno: yo no me siento preparado. ¿Cuántos versículos se sabe? Bueno, al menos los 9 que ya memorizaron de Romanos. Usted sabe muchísimo más que Jonás. Y lo expresa de manera, sí, usted dice: yo le meto cariñito, le meto amorcito, le meto dulzura. Predica mejor que Jonás. Entonces, doctrinalmente usted está mejor parado, y en cuanto a oratoria, usted tiene más. Sin embargo, nos encontramos con individuos como Jonás, que aunque tenga un recurso pequeño, mediano, grande, cuando el Señor los llama a ir a predicar a Nínive, ¿qué dicen ellos? No va. ¿Por qué? La excusa. ¿Cuál? ¿La excusa? Tengo miedo. ¿La excusa? No tengo tiempo. ¿La excusa? No me siento preparado. Muy bien. Sí, eso es como el Chapulín. Sí lo hago. ¿Se acuerda del Chapulín? Sí lo hago. ¿Y cuándo lo hizo? Nunca. A Chapulín toca como los espartanos con los invasores. Toca mandarlos allá al servicio, pero de un qué? Sí, para no decir patadón, suena muy de techo. Entonces toca de un patadón, de una patada. O sea que como que mira, ya hay un grupo, me hace el favor y va y predica. Así. Y cuando uno le dice: mira, ya hay un grupo, hágame el favor y va y predica, dice: usted me está presionando. Ay, Jonás, usted me está obligando. Jonás, es un Jonás. Hay que decirle a Jonás: no Jonás. Vaya más bien, sirva. Deje de ser tan Jonás. ¿Se siente obligado, se siente presionado en que le están doblando el brazo? O sea, usted es un facilista, cómodo, cobarde, necio, que no ha entendido su posición en Cristo Jesús. ¿Cuál es su posición en Cristo Jesús? Servirle al Señor que murió por usted en la cruz del Calvario. No vivimos para ninguna otra cosa. No vinimos a esta tierra a ser felices. No, vinimos a esta tierra a servir. Para eso estamos acá. La felicidad la estamos esperando. Por eso clamamos diariamente: eso, ven Señor Jesús, porque esa es verdaderamente nuestra felicidad. La venida del Señor Jesucristo. Aquí en esta tierra tenemos lapsus de felicidad, momenticos de felicidad, ¿sí? Esquinitas de felicidad. Pero la felicidad completa, ¿quién puede decir aquí la tengo yo en esta tierra? No. Si usted la tiene en esta tierra, no aspira a la venida de Cristo. Yo aspiro a la venida. Todos los días le digo: mi Señor, no tardes tanto, Jesús, ven. Sí. Y el Señor dice: usted limita a servir. Y no sea como Jonás, ni como Juan Marcos.
O sea, ni se siente ahí, ni tampoco sea rebelde cuando yo le diga que usted me tiene que servir. Muy bien. Porque ha subido su de mí. Ahora hablemos de Bogotá, hablemos de la localidad donde usted vive o del barrio. ¿Quién es el profeta de su barrio? ¿Quién es el profeta de su localidad? ¿Quién es el Jonás de su barrio, de sus calles, de las carreras, de las transversales donde usted vive? ¿Quién es el profeta de su localidad? ¿Quién es el profeta de esta ciudad? ¿Quién? Excelente, me encanta que te apropies. ¿Quién? Usted. Ahora, mirando las cosas como Dios las hace, ninguno es profeta en su propia tierra, ni en su propia familia, ni con los de su propia casa. Entonces al Señor le gusta que si usted vive en ese barrio, el Señor lo manda para otro barrio. Jonás se pone a llorar. Mire, se pone a llorar estando dentro del barrio. Uy, pero es que mi barrio, es que a mí me da pena, a mí me da miedo, a mí me da vergüenza porque todo el mundo me conoce acá. Para decir que yo de cuando acá, que si ahora me creo ministro, que soy el pastor, la pastora, que si ahora soy el apóstol, que entonces ahí pongo peros. Ok, entonces salga del barrio y vaya para otro barrio. Ahí sigo poniendo peros. ¿Cuál es el pero? No, es que me queda, entonces es el tiempo, el desplazamiento y la plata, y allá con quién, pero todos son desconocidos. O sea, malos si lo conocen y malos si no lo conocen. Malos si le cerca y malos si le queda lejos. Malos si no tiene que moverse y malos si ahora le toca desplazarse. ¿Ese es quién? Ese es Jonás. Pero yo soy el profeta cual Dios envía a una ciudad que está plagada de pecado. Jonás, que Dios lo mande a un lugar en donde todos sean otra vez. El Señor manda a su profeta a un lugar que está plagado. Jonás quiere que Dios lo mande a un lugar donde no haya pecado, sean santos, donde todos desde que entra, aleluya, gloria a Dios, así. Que todo el mundo le diga amén, 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 amén y amén a de Jonás. Que todo el mundo sean almas caritativas, sumamente generosos, muy receptivos al evangelio, cosa que él pasó y todo el mundo se fue desplomando, pum, 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 bajo la unción del Espíritu Santo. Eso lo quiere Jonás, porque Jonás es facilista, Jonás es cómodo y Jonás es cobarde. Ahora, Jonás va a encontrar eso, usted se va a encontrar con eso, por donde va a predicar el evangelio, se va a encontrar con eso, con el facilismo, con que todo el mundo fue receptivo, todo el mundo abrió el corazón, todo el mundo se convirtió de una, todo el mundo se convirtió en un seguidor espectacular del Señor Jesucristo, con que el primer sermón, usted dio el título del sermón y todo el mundo se convirtió, ¿sí? No, con lo que nos vamos a es con lugares semejantes a Nínive, en donde la gente no cree, la gente no quiere, la gente es necia, la gente no se dispone, la gente no cumple. Citamos a todo el mundo a las 3 y no llegan. Ese es Nínive. La gente está llena de pecado. ¿Por qué? ¿Quién reina en Nínive? El pecado. ¿Quién reina en Nínive? Satanás. ¿Qué reina en Nínive? El mundo. ¿Qué reina en Nínive? El pecado, la carne, eso. Entonces a Jonás le toca ir a enfrentar todos estos enemigos y conociendo a Jonás como lo comenzamos a conocer, ¿qué dice Jonás? Yo por allá no voy. O vuelve, ¿por qué? Se asustó. Juan Marcos fue y se asustó y no volvió. Ay no. Entonces, ¿qué clase de cristianismo quiere usted? El cristianismo de Jerusalén, donde todos los miembros se Marcos. O sea, es el cristianismo de banca en donde el máximo esfuerzo es levantar a cantar un corito. Este corito es para alabar a Dios y tú lo alabas también, siente lo mismo que yo. Yo siento que el Espíritu Santo se está en mi corazón. Aleluya, gloria a Dios. Amén, hermanos, van para su casa. ¿Cómo me vieron? Ridículo. Es el cristianismo de muchos, así de ridículo. ¿Se lo vuelvo a cantar? No pasó por eso. Ahí quedó. Ahí quedó. Ha subido su maldad delante de mí. Y es allá esos lugares, mire, son lugares, ayúdemelos a definir, son lugares llenos de maldad, siga, son lugares llenos de tinieblas, lugares llenos de perversión, son lugares oscuros, son lugares llenos de, son lugares putrefactos. ¿Qué clase de gente vive allá? Si yo me mentalizo, entonces ¿cómo son? Pues no son tan buenos como yo, tan extraordinarios como yo, magníficos como yo, tan perfectos como yo. Estoy hablando como Jonás.
Me voy a encontrar con gente completamente imperfecta, gente que no quiere, que no cree, que no se dispone, gente que no cumple ni años. Esa es la gente con la cual yo me voy a encontrar. Así no son sus vecinos, las personas a las cuales ustedes les golpean, tin, 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 que si va a venir a la reunión de célula. ¿Así no son acaso? Ninivitas, completamente incumplidos, sin ganas de Dios, sin afecto natural, implacables, desleales, deshonestos. Así son, según la descripción de Romanos capítulo 1. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos capítulo 1, versículo 32. Ok, versículo 3. Y Jonás se levantó muy bien. Jonás se levantó. ¿Para qué? Para huir de la presencia de Jehová. Ahora imagínese esa doctrina tan dañada de Jonás. Jonás cree que él puede huir de la presencia de Jehová. Él cree que se puede esconder de la presencia de Jehová. Y hemos dicho tantas cosas hasta el momento, pero aquí entonces identificamos una doctrina errada. Entonces, la primera doctrina, como si Jonás escribiera un libro doctrinal. Entonces, la primera doctrina de Jonás dice así. ¿Cómo dice? Dice de la siguiente manera: la obediencia a Dios es opcional. ¿Cómo le parece la doctrina de Jonás? Sí, exacto. ¿Cómo le parece? Libro de doctrina del profeta Jonás. Usted, uy, qué interesante. Abre y lee la primera doctrina. ¿Cómo se llama? La obediencia a Dios es opcional. Y se la explica. Yo puedo obedecer a Dios cuando yo quiero. Si yo no quiero, pues no lo hago. Y no hay ningún problema. ¿Cómo le parece esa doctrina de Jonás? Torcida. La obediencia a Dios es opcional. Muy bien. Dentro de esa misma doctrina nos encontramos con lo siguiente: yo puedo huir de la presencia de Dios. La obediencia a Dios es opcional y yo puedo huir de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que yo me puedo esconder donde Dios no me vea y donde Dios no me encuentre. Entonces imagínense, Jonás, levántate, ve a Nínive. Y Jonás se levantó y se fue para Tarsis y se escondió en un lugar en donde el pobre Señor todavía debe estar buscando a Jonás. ¿Aguanta eso? Sí, y entonces venga, pero yo lo mandé para Nínive, fue a buscarlo a Nínive, no lo encontré en el transcurso, no sé si se metió en el transbordador ese y se fue a visitar el Titanic y eso fue lo que le pasó. ¿O será que se fue para otro lugar? Y entonces el Señor, que es omnipresente, dice, pero con mi omnipresencia yo no encuentro por ningún lado a Jonás. Eso lo cree Jonás. ¿Cómo le parecen las creencias de Jonás? O sea, yo estoy en desobediencia porque no le estoy sirviendo y el Señor no me está viendo. ¿Cómo le parece? Yo peco y el Señor no me ve, el Señor no se da cuenta. O de pronto soy tan favorito del Señor, que aunque me mandó a servirle, me mandó a predicar, me mandó a hacer cosas, yo no lo hago, pero como soy tan favorito, Él no me dice nada. Ahora revise estos textos conmigo, por favor. Salmo 139, 7. Salmo 139, 7. Mira lo que dice David: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Responda usted. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Póngale cuidado, en el caso de los cristianos, ¿dónde vive el Espíritu de Dios? En uno, dice, dentro de mí, muy bien, en mi interior. ¿Dónde me escondo de Él? ¿Dónde me escondo de Él? Así que imagínese que yo cargo adentro a aquel que por causa de mi desobediencia es mi propio verdugo. Yo cargo adentro a aquel, me refiero al Espíritu Santo, que por causa de mi desobediencia, ineficacia, inactividad, inoperancia en cuanto al servicio de Dios, es mi propio verdugo.
Ahí está el Espíritu de Dios mañana, tarde y noche, redarguyéndome. Eso no es suyo. Creando el cargo de conciencia, eso no es suyo. Haciéndole caer en cuenta de que usted es muy chévere toda la vida que lleva, que trae, que desarrolla y todo el fruto para usted mismo que produce, pero y en cuanto a la producción o eficacia o productividad en cuanto a Cristo, ¿qué? ¿Y quién es el que le redarguye de pecado? Y el que le convence, y el cargo de conciencia, porque el Espíritu de Dios se contrista, ¿no? Y esa tristeza del Espíritu Santo uno la siente adentro. Y la he sentido muchas veces dentro de mi ser en cuanto a mí. Yo no tengo por qué sentir la tristeza del Espíritu Santo en cuanto a ninguno. Debo sentir la tristeza del Espíritu Santo en cuanto a mí. Y digo yo que es que desde chiquito me catalogaron como hiperactivo. Y con toda la hiperactividad y el nunca quedarse quieto en cuanto a la labor de Dios, con todo y eso, el Señor me dice lento. Y eso me obliga a dar más. ¿Cuántas millas de más? Ahí dice, si alguno te obliga a ir con él 1 milla, tú ve con él 2. O sea que siempre hay que dar el doble, 1 milla de más, porque si yo doy solamente 1 milla, la Biblia me llama a mí siervo inútil, porque solamente hizo lo que se le mandó a hacer. ¿Qué hay que hacer? Barrer y trapear. ¿Qué hizo? Barrió y trapeó. ¿Cómo lo llama Dios? Otra vez. ¿Qué hay que hacer? Barrer y trapear. ¿Qué hizo? Barrió y trapeó. ¿Cómo lo llama Dios? Siervo inútil. Muy bien. Ahora, si el Señor llama siervo inútil al que barre y trapea, haciendo lo que se le mandó a hacer, ¿cómo llamaría a uno que ni siquiera hace eso? Re inútil, dice. Si el uno es inútil, el otro, ¿cómo lo cataloga? Esa es la doctrina de Jonás, ¿no? Ahora, la refutación de esta doctrina, porque hay que refutarla. Versículo 4, Jonás capítulo 1, versículo 4. Dice el texto, así. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ese pero es fenomenal, porque ese pero es la manera como Dios refuta la doctrina de Jonás. Si nos devolvemos un momento al versículo 3, dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Ahí sí muy activo. Jonás es muy activo, pero ¿en cuanto a qué? ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Ayúdeme. Jonás es muy activo, se mueve mucho, muy diligente, hiperactivo, pero ¿para qué? Para hacer lo que quiere. Es caprichoso. Tenía que estar aquí donde resultó, por allá donde nadie lo ha llamado. Para eso sí madruga, se baña con agua fría, se pone la mejor. Para eso no demuestra ninguna clase de pereza. Y si le toca llevarme, si yo llevo, que hay que llevar, no hay ningún problema. Ese es Jonás. Para las cosas del mundo, Jonás corre. Jonás va, Jonás es efectivo, Jonás se mueve, eficiente, es el alma de la fiesta. Jonás se para encima de la mesa y anima cualquier evento, cualquier bazar. Pero en cuanto a las cosas de Dios, Jonás es un completo inútil, lento, despacioso. Mire, si yo rindiera para Cristo al menos de la misma manera como rindo en la bodega, en la empresa, en la oficina, en la casa, con el círculo de amigos, en los eventos sociales, dígame cómo estaría mi espiritualidad. ¿No es cierto? Pero ¿a quién le corro? Póngase a pensar, ¿a quién le estoy corriendo? ¿A quién le corro? ¿Sí? ¿Para quién soy efectivo? ¿Para quién soy tan diligente? Ahí sí, ahí sí. Oiga, la iglesia, apure, nos cogió la tarde. No, pero para el evento ese, para el cuento ese, ahí sí. Miren, ni duerme, obsesivo desde el día anterior, dejó la pinta lista. Todo cuadrado, todo organizado. Dejó contratado el día anterior, porque se va para allá. ¿Para dónde? No para Nínive, sino para Tarsis. Y no es que disfrutar de la bendición de Dios sea pecado, pero se convierte en pecado ese disfrute cuando yo no estoy viendo en cuanto a las cosas de Dios. Entonces hay una nave que partía para Tarsis, note, y pagando su pasaje, se mete la mano al bolsillo el tipo.
ahí sí tiene plata. Levántese y vaya a Nínive, no tengo plata. ¿Para dónde fue? Para Tarsis. ¿Lo llevaron gratis? No. ¿Qué tuvo que hacer? Pues tuvo que descender de donde estaba, tuvo que descender a Jope, dice, o sea, al puerto. Allá una nave, encontró un barco, pagó su pasaje y se fue ¿para dónde? O sea que él tuvo que coger, mire, él tuvo que coger un Uber hasta el aeropuerto y allá un avión hasta el destino suyo, caprichoso y necio, que era ¿cuál? Tarsis. O sea, doble pasaje. Se metió la mano al bolsillo. ¿Plata sí hay o no hay? Plata sí hay, pero para Dios, plata sí hay, para Tarsis hay, para Jope hay, para la nave hay, para el avión hay, para lo que sea hay, para el mundo, para lo secular hay, pero para el Señor, para el servicio, para hacer algo, para llevar el evangelio, para ir a golpear, meternos en un barrio, en una localidad, en una loma, para eso sí no hay. Ese es quién. Ahí está Jonás pintado. Muy bien, don Henry. Ahí está Jonás pintado. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Mira, si he engañado a este tipo. ¿Para dónde va? Me voy lejos de la presencia del Señor. Me voy donde Dios no me vea, donde Dios entre. Me voy lejos de la voluntad de Dios, lejos del propósito, lejos del proyecto, lejos del llamado de Dios. Y usted puede discernir un susurro que dice, exacto. Pero hágalo conmigo. Usted puede discernir desde el cielo un susurro de Dios que dice, ay Dios mío. ¿Cuánto Jonás? No Jonás. Usted puede discernir desde el cielo un susurro divino cuando Jonás dice, me le escapé a Dios, me le volé a Dios, me le salí de control a Dios, me le salí de las manos a Dios. ¿Sí? Soy incorregible hasta para el mismo Dios. Un susurro celestial que dice, sí, cómo no, puede ser, cómo no. Que dice, sí, cómo no. O algo así como, ajá, o algo así como así o más. Boito, o así o más. Así o más, papito. Para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia. Pero es que el Señor mi corazón. Y el Señor sabe por qué es que yo no le sirvo. Y el Señor sabe por qué es que yo no hago. El Señor sabe por qué es que yo no le rindo. Y el Señor conoce mi corazón. Y el susurro desde el cielo dice, claro, y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces el Señor le dice, guarde su corazón y más bien sírvame con su. No, guarde el corazón y sírvame con su. Guarde el corazón y sírvame con su. ¿A quien sirvo en mí? Eso, entonces guarde el corazón y sírvame con su. Porque si yo voy a servirle a Dios desde el corazón, ¿cuándo le voy a servir? No, sí, ¿cuándo? Cuando yo quiera. Y es que algunos creen que el servicio a Dios es desde el corazón. Y dicen, esto hay que hacerlo de corazón. No, la Biblia dice que hay que hacerlo de espíritu. Porque el espíritu, ¿cuándo quiere? Siempre. El mismo Señor lo dijo, el espíritu está ¿qué? Dispuesto, pero la carne, y dentro de la carne está el corazón. El corazón es débil y el espíritu siempre está dispuesto. Diga el espíritu, hay que madrugar a orar. Sí, la carne. No, hay que ir a predicar. El espíritu, sí, el corazón. No, hay que subir esa loma o hay que ir al valle, sobre los montes, los collados. El espíritu dice, sí, la carne, el corazón, la mente, el estado de ánimo, la depresión, la soledad. Ay, pobrecito yo. Dice que no. En otro momento será. Igual hay más oportunidades y no sabe el necio que ese era el último momento de su vida. El Señor mismo le enseñó, ¿no? El Señor le enseñó. El rico dijo, uy, ¿cuánto he ganado? Así que yo voy a tumbar mis graneros y voy a cosechar cada vez más. Y viene el Señor y le dice, necio, ¿por qué? Porque esta noche vienen a pedir cuentas. Esta noche debes entregar el espíritu. Esta noche te mueres. Y lo que has ganado, ¿qué? Pero es que otra doctrina de Jonás, en la tierra, en este plano, es eterno. Y él cree que marca hasta cuándo va a vivir. No, ese
Eso en el calendario ya ha sido marcado ¿por quién? Por Dios. Ya. Este puede ser mi último sermón. Exactamente. ¿Y cuántos predicadores no han muerto, no han caído muertos ahí teniendo el micrófono en la mano? ¿Qué pecado ahora? Ninguno. Quizás era el momento, llegó el momento. Y qué honra tan maravillosa morir con el micrófono en la mano después de haber predicado un sermón, ¿no le parece? O morir de rodillas, ¿no le parece? Pero morirme en Tarsis, morirme en un barco rumbo a Tarsis, ¿no es cierto? Aquí yace el, ¿qué ponemos en esa placa? El desobediente, muy diplomática. Aquí yace el desobediente, aquí yace el necio, o aquí yace el tarado que pensó que podía huir de la presencia del Señor. ¿Ese mejor? Aquí yace el necio, el tonto que creyó que podía jugar con Dios. Aquí el tonto que creía que el servicio a Dios era cuando él quería. Y era el último momento de su vida. Y era el último servicio que le pedía al Señor. Ahora sí el versículo 4, la refutación. Pero, ese pero es genial, ¿no? Bueno, a continuación es una acción de Jehová, es una acción de Dios. Pero Jehová, o sea, ¿Dios estaba de acuerdo? Se me perdió. ¿Dónde está? Jonás, 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 ¿sí? No. Pero Jehová hizo levantar, mire que esto es Jehová directamente. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Mar por donde iba navegando. El barquito dentro del cual iba Jonás, el profeta pródigo, el profeta perdido, el profeta rebelde, el profeta necio, el profeta que hacía las cosas con el corazón, el profeta que hacía las cosas cuando quería, a su antojo y según su capricho. Hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar, dice, una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Quiere decir, yo me le volé a Jehová y con esa tormenta el Señor le dice, no se me voló. Yo me le perdí al Señor y con esa tormenta el Señor dice, no se me ha perdido. Yo me le escondí a Dios y con esa tormenta el Señor dice, ¿dónde se va a esconder? ¿En dónde se va a meter? Donde yo no lo vea. Se levanta esa gran tormenta, Jonás cree que va huyendo y el Señor no va huyendo. Apenas está dando vueltas en forma de espiral, en forma de remolino. Y entre más vueltas, más se hunde. Remolino, espiral. Ese es Jonás. ¿Cómo le parece Jonás? Bueno, chévere, maravilloso. El pastor Jonás. No, la iglesia del pastor Jonás. ¿Cómo le parece? ¿Buenas o a las malas? Muy bien, muy bien, muy bien. Pero hay un pedazo que corregir. Porque es que Dios no se lo cargó con esa tormenta y se lo llevó para Nínive, como para decir que terminó haciendo las cosas de Dios a las malas. No, el resultado de esa tormenta fue que Jonás se murió. O sea, lo que Dios hizo con Jonás fue que dígalo sin miedo. ¿Qué hizo Dios con Jonás? Eso. Mire, si uno vive para servirme, dice el Señor, usted no sirve para vivir. O sea que tenerlo aquí a usted en la tierra es una completa pérdida. ¿Para qué lo tengo? A ver, ¿para qué tengo un profeta? ¿Para qué tengo un predicador? ¿Para que predique? ¿Para qué tengo un siervo? Para que me sirva. Si no me sirve, pues no sirve. Entonces si no sirve, por más que, mire cómo le habló, vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo, Jonás, ve a Nínive, esta gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido en mi presencia. Señor, es muy bueno. ¿Lo humilló el Señor? No. No. ¿Lo insultó? Se lo dijo de buena manera. Se lo dijo a las buenas. Pero este no obedeció.
y con su doctrina equivocada creyó que se le podía esconder, volar al Señor. Y el Señor dice, le voy a comprobar, le voy a enseñar que no se puede esconder de mí, como Tim, chao. O sea, no se lo llevó para Nínive, se lo llevó para el Seol, dice la Escritura. Eso está en el capítulo 2, se lo llevó al Seol. O sea, cuando dice, del Seol clamé, y el Seol es el lugar donde van los muertos. O sea que la pregunta de Marbella, ¿a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe dónde irán? Pues pregúntele a Jonás. Al Seol, muy bien. Y personajes como Jonás van al Seol, ¿por qué? Por desobedientes. Desobedientes en cuanto a una orden de Dios que dice, vaya a predicar. O sea, no sea Juan Marcos, tiene a su lado, no sea tan Juan Marcos. No, pero hágalo, por favor. Bueno, que si alguien le puede decir a Carolina, que ella se siente como... Todos. A Carolina. ¿Listo? Carolina, no seas tan Juan Marcos. Ahora utilizamos el Jonás. Carolina, no seas tan Jonás. ¿Listo, Carolina? Excelente. Muy bien. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Muy bien. Esta es la primera doctrina equivocada de Jonás. Esta es la primera doctrina del Evangelio según Jonás. La obediencia a Dios es opcional. Yo puedo huir de la presencia de Dios donde Dios no me vea. Yo puedo servirle a Dios cuando yo quiera. Y Dios no me va a hacer nada. Refutación. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Hablemos, para ir terminando, en términos de tempestades. Cuando en la vida de un creyente, de un cristiano, un individuo en el cual habita el Espíritu Santo, se levanta tempestad tras tempestad, tras tempestad, tras tempestad, tras tempestad. Entonces analicemos diferentes casos. Es un servidor del Señor, es un predicador. Es una persona hiperactiva en cuanto al servicio y en cuanto a la predicación. Y se levanta tempestad tras tempestad tras tempestad. ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo interpreta? Muy bien. Le repito el planteamiento y lo entiende solamente si me pone atención. Dice el planteamiento: es un predicador, le sirve al Señor mañana, tarde y noche. Es hiperactivo en cuanto al servicio de Dios. Y por donde va, se levanta tempestad, tras tempestad, tras tempestad, tras tempestad. Interprete. Sí, pero entonces interprete, ¿por qué se le levanta tempestad tras tempestad, tras tempestad, tras tempestad? Este trabalengua estuvo duro. ¿Por qué? Porque está haciendo la obra, porque está haciendo la voluntad de Dios. Y entonces, ¿por qué Dios le levanta tanta tremenda? No. Es que no es Dios, muy bien. Entonces, ¿quién es? Es el diablo, muy bien. El apóstol Pablo fue a un pueblo a predicar el evangelio, se le vino la gente encima, lo apedreó y lo mataron. El Señor lo resucitó, la Biblia dice que lo resucitó, que lo levantó de entre los muertos nuevamente, y él mismo lo dice después en su carta a los Corintios. Y por donde iba el apóstol Pablo, predicaba el evangelio, habían convertidos hacia obra, se le levantaba tempestad, otra vez el trabalenguas, tempestad tras tempestad, tras tempestad, tras tempestad. Entonces, una interpretación. Y no se asusta el predicador cuando está haciendo la voluntad de Dios y se le vienen los problemas encima. ¿Por qué? Dios me respalda. Y esa tempestad no la está levantando Dios, la está levantando es el mismo diablo. ¿Y tengo autoridad contra el diablo? Os doy potestad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas capítulo 10, versículo 10, versión Reina Valera 1960. Ahora, otro caso. Yo soy creyente, soy cristiano, el Espíritu de Dios vive dentro de mí. Pero yo no sirvo cuando quiero, como quiero, entre las personas que yo quiero, que me caen bien. De resto, no me gusta el servicio, y es más, critico a quien sirve, y se me levanta tempestad tras tempestad, tras tempestad, tras tempestad. Interprete. ¿Por qué tanta tempestad? Porque es que se parece a quién. Entonces,
¿Por qué el diablo le levanta tanta tempestad? Es que no es el diablo, entonces ¿quién es? Es el mismo Dios. Dese cuenta. Y dice el cristiano, entre más busco al Señor, entre más le sirvo. Y usted revisa la vida y no, ni busca ni sirve. O sea que a unos los problemas les vienen por lo efectivos en la obra de Dios. Y a los otros los problemas les vienen por lo inútiles, por lo ineptos, por lo Juan Marcos, por lo Jonases en la obra de Dios. Como quiera que sea, por aquí vienen problemas y como quiera que sea, en problemas. ¿Problemas prefiere? ¿Meterse en problemas con el diablo por ser efectivo en la predicación o problemas con Dios por ser tan Jonás? Y es que el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Voy terminando aquí. La parábola de la higuera. Fueron 2 o 3 parábolas que el Señor dio acerca de una higuera. Cuando habló de la parábola dijo, vino a buscar fruto y entonces llamó a su siervo, a su mayordomo y le dijo, hágame el favor y la corta. ¿La va a cortar? Sí, 2 años buscando fruto en ella. Cada vez que vengo, solo hojas, no tiene fruto. Córtela. Ya es inútil ella. ¿Para qué va a inutilizar también la tierra? Entonces córtela, sáquela de ahí y ahí siembre otra que sí dé fruto, que sí sirva. Si usted lo pasa al aspecto del cristiano, nuestro Dios es así, es radical, es amor, es misericordioso, es bondad, es benignidad. La tienen lista, ¿cierto? Es benignidad, pero al mismo tiempo por el otro lado nuestro Dios es justicia, es fuerte, es celoso, es severo. Dice el texto en la carta a los Romanos, mirad pues la bondad y la bondad, severidad, la bondad y la ¿qué? Diga conmigo, bueno, diga conmigo, Dios también es severo. Y yo decido cuál de las 2 caras quiero experimentar y disfrutar. ¿La cara de la bondad de Dios o la cara de la severidad de Dios? El siervo efectivo disfruta de su bondad. El siervo inútil disfruta de su severidad. ¿A Jonás lastimosamente le toca? Muy bien. Y si yo le propongo a usted que tengamos un evangelio de Jonás, parte 2, y sigamos esculcando en estas páginas lo torcida de la doctrina de Jonás y cómo Dios endereza esa doctrina, ¿usted me acepta la propuesta? ¿Le parece chévere? Como para hacerlo dentro de 8 días. Muy bien.